los batallones cívicos integrados por la población mexicana para defender la Ciudad de México. Los batallones Hidalgo, Morelos y Galeana. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Les diré que muy poco se habla de la defensa que se realizó durante la intervención estadounidense en México, de la respuesta que tuvo el pueblo de México. Has de saber que se integraron batallones de la población civil llamados batallones cívicos. Quien fue el principal defensor de la capital, lejos del presidente Santana, fue el arzobispo de la Ciudad de México, Luis de Felipe de Fernández Rivera. Este arzobispo tocó las campanas, ordenó a todos los párrocos de todas las iglesias que estuvieron a su alcance, con las que se pudo comunicar por la premura del tiempo, y llamó a las filas a todos los voluntarios de la sociedad civil que quisieran defender la Ciudad de México. Ante esta convocatoria en la que se sonaron todas las campanas de todas las iglesias de la Ciudad de México y de los estados aledaños, acudieron un sinnúmero de personas, entre ellos la mayoría feligreses integrados por abogados, doctores, artesanos, empresarios y jóvenes patriotas que se enlistaron para combatir al invasor. Esto en preparativos cuando éste entrara a la capital, y fueron distribuidos en varios edificios en las calles de la Ciudad de México. La mayoría no tenía fusiles ni armas de fuego. Algunos únicamente iban armados con machetes, piedras, y los que podían, si es que tenían, algún mosquete, algún fusil o algún arma de fuego. Lo cierto es que era un ejército más de valor que de preparación. Aún así, se lograron integrar 3 batallones cívicos, el Hidalgo, el Morelos y el Galeana. Cabe aclarar que esta situación se concluyó de manera muy precipitada e inexplicable. Sabemos que el 11 de septiembre iniciaron los bombardeos sobre el castillo de Chapultepec y que este cayó hasta el 13 de septiembre. Una vez sucedido esto, la Ciudad de México solamente resistió menos que el castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec resistió casi 3 días, la Ciudad de México únicamente 2 días. Las batallas de Churubusco, del Molino del Rey y la de Chapultepec, todas se resolvieron en escasamente 2 días. Para el 15 de septiembre de 1847, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna huyó y dejó sola y desprotegida a la ciudad, cuando él tenía intacto un ejército de 19.500 hombres, tenía la ciudadela, donde estaba el depósito, la armería y el almacén de armas. De manera inexplicable, aún viendo el patriotismo de los mexicanos, porque recordemos que en el castillo se sacrificaron el batallón activo de San Blas y el batallón de Matamoros que venía de Morelia, Michoacán. Los 2 batallones dieron todo por defender el castillo y nunca llegó Santana a su rescate. Y cuando otros patriotas como el batallón de San Patricio, que eran desertores del ejército de Estados Unidos y se pasaron a filas mexicanas, cuando ellos peleaban en la batalla de Churubusco, mientras en las otras batallas peleaban otros patriotas mexicanos. De esta manera, Santana eliminó a toda su oposición política, a todos sus opositores a través de esa estrategia de sacrificio en las diferentes batallas, en Veracruz, en las guarniciones del norte. En todas las batallas Santana usó su estrategia para hacer a un lado a todos sus adversarios. Y de esta manera, después de su huida, Santana regresa y vuelve a ser, porque no había quien se le pudiera oponer, volvió a ser, a autonombrarse presidente de México, con el resultado de que regaló la mesilla a los estadounidenses en 1855. Pero para este momento, para cuando se decidió la batalla de la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1847, Santana dejó solos y desprotegidos a los batallones cívicos. Les hablo de los batallones Hidalgo, Morelos y Galeana, integrados por civiles.
armados como pudieron, pero ellos querían defender a su país. De esta manera, estos jóvenes patriotas que combatían, que pensaban, y así lo hicieron, combatir al invasor cuando entrara a la capital, se distribuyeron por las calles del centro histórico y de algunas otras colonias aledañas en la Ciudad de México. En varios edificios se apostaron en las azoteas y se prepararon para el desenlace. La mayoría, como les comento, iban armados con machetes, piedras y armas de fuego no tan avanzadas como las que contaba el ejército estadounidense, así como artefactos explosivos de fabricación rudimentaria y casera. Al entrar de esta manera los invasores estadounidenses, estos fueron atacados por las brigadas civiles. Fueron tan efectivos estos patriotas que, aún no siendo un ejército formal, causaron un sinnúmero de bajas al ejército de Estados Unidos, más que las que causó Santana con todo su ejército real y en forma. Santana contaba con 19.500 efectivos, suficientes armas de artillería, porque aquí no estamos pensando que Santana sí tenía cañones de diferentes tamaños, tenía artillería, no nada más caballería, y aún así Santana rindió a México, dispersó el ejército y se fue dejando sola la ciudad. Los verdaderos patriotas, estos 3 batallones, los Hidalgo, Morelos y Galeana, causaron un sinnúmero de bajas, principalmente ellos, no Santana. Algunos calculan que eliminaron a 2.000 invasores. La tenaz resistencia civil de estos batallones cívicos fue tan grande que impactó al ejército de Estados Unidos, aunque finalmente ingresaron estos invasores, se perfilaron hacia la Plaza de la Constitución y ondearon. Lo primero que hicieron fue ondear la bandera en la plaza en Palacio Nacional. Aquí hay que señalar que uno de los más valientes de los 3 batallones, el Galeana, emboscó a una división entera del ejército de Estados Unidos cuando entró a la ciudad y le causó una baja impactante de 1.300 hombres en el lugar que hoy se llama Barranca del Muerto, causando que muchos de los invasores cayeran desde aquella barranca, razón por la cual se le llama así en honor al batallón cívico Galeana, Barranca del Muerto. Desafortunadamente, todos los defensores del batallón Galeana fueron eliminados por el ejército estadounidense, pero consiguieron una victoria prodigiosa, aunque la batalla siguió días después cuando los estadounidenses avanzaron hasta el centro de la Ciudad de México. Ahí en la Plaza Mayor, la totalidad de las tropas de Estados Unidos, porque todas las tropas que estaban dispersas por la República Mexicana habían sido convocadas, y ese día se reunieron todas en el centro de la Ciudad de México. Aún así, los 2 batallones restantes mexicanos ofrecieron una férrea resistencia. Les estoy hablando de los batallones cívicos porque el cobarde de Santana ya se había ido, él ya había rendido a México. Los que estaban defendiendo a México eran civiles y batallones patrióticos enviados desde Michoacán, como el batallón de Matamoros, desde Nayarit, como el batallón activo de San Blas, los verdaderos patriotas y la oposición que tenía Santa Anna. Por eso regresó Santana y se autonombró presidente, porque toda su oposición la hizo a un lado, la borró con la intervención norteamericana. Fue tan tenaz la resistencia de los civiles mexicanos que hubo y fue necesaria la intervención de toda la artillería pesada de los estadounidenses, hasta hacer que los mexicanos salieran de sus trincheras y entraran a Palacio Nacional, en donde siguieron defendiéndose, y los estadounidenses destruyeron una buena parte del actual Palacio Nacional, el cual tuvo que ser restaurado. También destruyeron casi la mitad de todas las casas del centro histórico por la férrea defensa civil, cosa que se ha omitido, que pocos saben y que nunca se dice. Aquí hablamos de que al final 70 mexicanos salieron corriendo con rifles y espadas en mano para atacar al batallón estadounidense, que sorprendidos huyeron. No obstante, 2 regimientos de caballería de los estadounidenses pues eliminó a los mexicanos. Ahí mismo
el último general mexicano valiente y patriota, no como Santana, falleció en ese momento. Al final, los estadounidenses ingresaron a Palacio Nacional. Les reitero que lo primero que hicieron fue izar la bandera de Estados Unidos. Aquí cabe aclarar que la defensa mexicana, junto con los comandantes y los civiles defensores, ya no teníamos municiones y parque, porque ya la ciudadela había caído en manos de los estadounidenses y pues ya no había nada más que hacer. Entonces algunos mexicanos se lanzaron desde las ventanas y balcones, y algunos otros hicieron un último intento de tratar de detener al invasor. Aquí hay que aclarar que la totalidad de la población mexicana arrojaba desde edificios y casas macetas, piedras, muebles, todo lo que podían, y disparaban desde las ventanas de sus casas, lo que causó daños en los estadounidenses. Incluso lograron herir en la cabeza al capitán Scott, que después la historia lo ensalza, lo engrandece y lo llama General Scott, cuando no invadió México el grueso del ejército norteamericano. Si se habla, según algunas fuentes, desde 1500 hasta 10,000 soldados norteamericanos apostados y a efecto de la intervención norteamericana, considerando todas las bajas que sufrieron a lo largo de prácticamente más de 2 años del conflicto con México, quedaron alrededor de la mitad de los efectivos que llegaron ese día de la invasión al puerto de Veracruz. Entonces estamos hablando de una parte muy pequeña de la totalidad del ejército de Estados Unidos, lo que es más que inexplicable el resultado que obtuvieron. Un resultado que fue difícil de creer aún en mismo Estados Unidos. Incluso el presidente tuvo que enviar misivas para corroborar que efectivamente las noticias que le llegaran fueran ciertas y no estuvieran celebrando un triunfo que no había sido. De esta manera, el heroísmo de los batallones cívicos es algo que aún no se ha reconocido. Desafortunadamente, la rendición de México ocurrió el 20 de septiembre en la noche, cuando el presidente sustituto Manuel de la Peña y Peña se rindió, pues ya no le quedaban hombres disponibles, ya no había quien defendiera la capital. El ejército invasor posó su bandera en Palacio Nacional. Ahí las barras y las estrellas ondearon durante poco más de 6 meses, recordándole al pueblo mexicano su derrota, lo que fue una ironía, ya que días antes, el 16 de septiembre, era el aniversario del inicio de la independencia nacional. Pese a la rendición del gobierno, la gente, entre soldados, civiles, indígenas y hasta extranjeros, continuaron luchando hasta fines de 1847, logrando que unos 2,073 estadounidenses fueran heridos o eliminados. Esto quiere decir que nunca cesó el patriotismo, simplemente no hubo quien defendiera al pueblo de México. El grueso del ejército, la artillería, los mejores pertrechos, las mejores armas, se las llevó Santana. Santana es el verdadero traidor y es quien rindió a México. Estos 3 batallones de patriotas hicieron todo lo imposible hasta el último momento. Los batallones cívicos Hidalgo, Morelos y Galeana, integrados por la población civil de México, nuestros verdaderos héroes en la defensa de la capital. Honor a quien honor merece. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.